social, economía, cuestiones de violencia que están presentes en los casos más evidentes, más públicos, pero también en otros que se han ido alargando. Estaba viendo, por ejemplo, cómo se volvió a buscar personas desaparecidas en Chile, em, y eso tiene que ver con la sensación de que estás viviendo en un clima determinado, digamos, un clima de malas relaciones en general o de relaciones resquebrajadas, pero fundamentalmente de violencia y en especial hacia la mujer. Y el caso Ámbar permitió volverse a mirar en ese espejo roto, digamos, ¿no? En que vuelve la imagen fragmentada de todos, digamos, ¿no? Y eso que es un decir nomás, tiene todo una implicancia que no es solo el drama familiar que está ahí y el crimen, obviamente, horroroso, sino que está esta otra sensación de que, creo que lo mencionamos aquí en estos días, la indefensión, la idea de justicia, ¿no? Paralelamente a otras cosas que ha estado sucediendo. De hecho, yo les iba a preguntar nomás que, de hecho, hoy se reúne creo que es hoy, la Corte Suprema, o tiene fijado por lo menos, bueno, se van a reunir el 28 de agosto, sí. Va a haber pleno extraordinario de la Corte Suprema. A propósito de que, por ejemplo, fue rechazado el candidato a la Corte Suprema que tenía que ratificar el Congreso, el juez Mera, y por una relación con un fallo, digamos, determinado, tuvo votos menos que los que necesitaba y va a tener que volverse a nombrar. Pero eso, cuando hay precisamente una discusión también respecto del rol de la justicia en el momento actual, ¿no? Entonces, lo que sí se va a ver hoy es nuevamente el recurso, y esta vez ya en la Corte Suprema, el recurso del Machi Celestino Córdoba. Entonces, digamos que hay cosas que inevitablemente uno tendría que tener una lectura un poco más compleja del asunto y tratar de darle algún vínculo. Em, Quizá por allí va alguna de las líneas. Y sí, claro, y ya lo habían comentado, de hecho, la propia Yanira había dicho, ver el fenómeno generado por el caso Ámbar, la reacción mediática, la discusión de la pena de muerte que surge ahí de nuevo, la crítica al Poder Judicial por la ciudadanía, ¿no? Claudio, habías planteado también una arista más bien de la institucionalidad política y de cómo la institucionalidad está dedicada a sus temas también, y la postergación de la elección de gobernadores regionales. Incluso yo agregaría ahí este debate muy del Parlamento de que propone la UDI, ¿no? Que es cambiar el voto incluso, ¿no? Y por lo tanto cambiar el mecanismo de cambio constitucional si es que se diera el cambio constitucional. O sea, el- me refiero a que institucionalmente también ahí tenemos algo que ya sabíamos, ¿no? Y que aquí hemos conversado, que es que no está nada claro y que por lo tanto hay que volver a reiterar las cosas cada vez, ¿no? Solamente un par de cosas, ¿no? Ahí. Quizás seguramente hay otras y hay que abordarlas con un poquito más de profundidad como ustedes suelen hacer, Claudio y Yanira. Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que lo de Ámbar es Mm. una cuestión que necesita miradas, ¿no? Porque ahí viene desde, o sea, nos hemos centrado, bueno, la televisión se centra en realidad en el crimen, incluso en el victimario, ¿no? Como sujeto, empiezan como a tratar incluso de entender lo inentendible en algunos casos, pero el caso nos habilita también a los ciudadanos como para pensar que aquí no está aislado, digamos, ¿no? Y ahí vino toda una discusión acerca de la justicia, digamos. No sé cómo lo has visto tú de cerca el tema. Sí, es un caso, por supuesto, que impacta y que uno puede comprender la repercusión que ha tenido a nivel emocional de manera general, ¿no?
pero también a esa repercusión emocional que es entendible, esperable, natural. Se han sumado algunos elementos políticos. Ha habido un aprovechamiento político, lo hemos visto, ¿no? En las declaraciones de algunas autoridades contra el Poder Judicial, porque es distinto, creo yo, el reproche intuitivo que puede tener la ciudadanía respecto de la actuación del Poder Judicial, que muchas veces tiene este componente visceral y de ahí también el, eh, la idea que surge dentro de la población de la necesidad de recuperar la pena de muerte, que está derogada en Chile ya hace mucho tiempo. Y digo que eso es visceral porque el abandono de la pena de muerte es precisamente el producto de una humanización del derecho penal, ¿no? Tratar de encauzar ese uso del derecho penal en una modalidad también que sea compatible con nuestra propia comprensión actual de los derechos humanos, que alcanzan, por supuesto, también a las personas privadas de libertad, y entonces privilegiar procesos de resocialización, es decir, todo el sistema penitenciario está montado o justificado políticamente hoy día, que es una situación muy distinta a la que se tenía, por supuesto, en el siglo pasado, estoy pensando más bien el 19, principios del 20, eh, donde funcionaba una lógica más parecida al ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Hoy día las lógicas son de otro tipo debido a la expansión del modelo de derechos humanos que tiene otras exigencias, otros presupuestos. Entonces, claro, la pena de muerte es una pena que está en proceso de erradicación, si bien no está prohibida completamente internacionalmente, para el caso chileno, y ahí entonces voy a la cuestión del aprovechamiento. Para el caso chileno sí hay una prohibición porque Chile, al haberla derogado y al tener ratificados unos tratados internacionales, en particular la Convención Americana, se comprometió a no restablecerla, ¿no? Esa es la hipótesis que está regulada en la Convención Americana. Si usted la deroga, entonces ya no la puede restablecer porque hay imposibilidad de regresión en esta materia. Y eso lo sabe, por supuesto, la autoridad pública, ¿no? Sabe que eso es así y aún así, estoy pensando sobre todo en la subsecretaria de la Niñez, alimenta el debate de la pena de muerte y se sirve de esa reacción ciudadana, natural, intuitiva, que uno puede entender, pero que no debiera por responsabilidad política servirse populistamente, ya que se ha hablado tanto de populismo para otras cosas. Este es el típico populismo penal, ¿no? Para luego dirigir los dardos hacia los jueces que hicieron algo que uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo. Por supuesto, siempre podemos estar en desacuerdo como ciudadanos y ciudadanas con las decisiones que se toman por el Poder Judicial, pero le hicieron en el marco de una regulación, ¿no? Que les permitía y que más bien orientaba la posibilidad de que, cumplido solo cierto plazo, no había unos decretos que lo establecían así, cumplido solo cierto plazo, se adquiría una suerte de derecho a la libertad condicional, ¿no? Y esa era la inspiración. Yo quiero recordarle a nuestros auditores que la razón por la que ese decreto se modificó fue porque se aplicó a casos de personas que estaban condenadas por detenidos y desaparecidos, porque se aplicó la misma lógica, ¿no? De no exigirles nada más. Y ahí se produjo revuelo político y fue ese revuelo político el que determinó el cambio de esa regulación y ahora es más estricta, ¿no? Para conceder esos beneficios, que por lo demás, esto creo que también se dice poco, los beneficios de cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad están hace mucho tiempo en el derecho chileno y se utilizan intensivamente. Si no tuviéramos esos beneficios, no tendríamos cárceles que dieran abasto, porque Chile es uno de los países que tiene en la región americana la mayor cantidad de población penitenciaria.
¿no? Entonces, todos estos detalles técnicos que estoy refiriendo, que entiendo que muchas veces no son conocidos por la ciudadanía, sí son conocidos en cambio por la autoridad pública. Y la autoridad, y estoy refiriéndome de nuevo a la subsecretaria, y esa fue la razón, entiendo, por la que la Corte Suprema tampoco le aceptó sus disculpas, ¿no? Ella se disculpó públicamente, la Corte Suprema no aceptó las disculpas porque evidentemente hay mala fe en sus dichos. Lo que dijo la subsecretaria, si alguien no lo escuchó, es que debiera sancionarse a los jueces que fallan con una determinada ideología. Eso es contrario a todo el Estado de Derecho porque supondría que habría una especie de censor que determinara, ¿no? Dentro del ejercicio legítimo, porque ese es el presupuesto, estamos dentro del ejercicio legítimo, la ley no lo prohibía, le daba al juez discreción para determinar entonces la atribución de beneficio penitenciario, en este caso la libertad condicional, del que se sirvió esta persona, que luego ya sabemos que vuelve a cometer un delito, ¿no? Y entonces, sugerir siquiera que pueda haber una especie de escrutinio de parte del Poder Ejecutivo sobre lo que hacen o dejan de hacer los jueces cuando cumplen su misión, es decir, fuera de los casos en que hay abuso de poder, prevaricación, que no es este el supuesto, es ponernos en un escenario parecido al que el gobierno actual critica tanto de Venezuela, donde hay claramente una incidencia habido de Maduro en el Poder Judicial. Entonces, por eso estoy hablando de populismo en este caso y por eso me parece apropiado que se haya reaccionado de la manera en que se reacciona. Otra cosa luego es la necesidad de, y esto también hay que decirlo, la necesidad de avanzar en un proceso de cumplimiento de esas sanciones de los llamados jueces de ejecución y además, una cosa que no se ha dicho, de un modelo real de resocialización, porque no tenemos un modelo de resocialización. Lo que tenemos es un modelo de inocuización, es decir, a la gente se les priva de libertad para que no cometan delito, pero no hay en la articulación del sistema penitenciario hoy día oportunidades viables de resocialización y esa es la razón por la que se dice, mire, la cárcel es una escuela del delito, por supuesto, pero para que funcione un sistema que nos legitime imponer sanciones penales, que además está este otro aspecto, esas sanciones penales van dirigidas normalmente a población pobre. Y ahí tenemos otro factor criminógeno bien importante, ¿no? A menos que uno crea lo que no está avalado por la realidad, que la gente pobre tiene una especial propensión a nacer mala, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos por qué hay una mayor incidencia de delitos en población pobre y eso nos va a llevar a problemas mucho más complejos, ¿no? Como mayores cifras de maltrato, menores esperanzas de tener oportunidades de vida para hacer trayectos alternativos a la delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces, de todas esas cuestiones sociales nos tenemos que hacer cargo y esas cuestiones sociales no se resuelven solo con cárcel, se resuelven con intervención, con otras oportunidades, con derechos sociales. Los países que han tenido mejor resultado en esta materia, por supuesto, son los que han invertido más en transformación social. Entonces, claro, toda esa caja de Pandora nos abre este caso si uno quiere mirar completamente el asunto, lo que creo que no se hace. Siempre, creo que hay un sesgo hacia la cuestión penitenciaria que ha sido explotado en Chile en el último tiempo y del que nos cuesta desarraigarnos. Yanira Zúñiga, prodecana además de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y está Claudio Fuentes, director además de la Escuela de Administración Pública. Claudio. Eh, bueno, yo no me voy a referir a los términos técnicos que conoce mucho más Yanira que yo. Y yo voy a poner el punto en tres aspectos. El primero es la, la separación de poderes del Estado. Yo ahí, si queremos que un Estado funcione, avance, mejore, si queremos que en el fondo, en los momentos que estamos actualmente de pandemia, de crisis social, política, la intromisión de un poder sobre el otro o viceversa no es el camino. Eso es yo creo que es un mínimo de prudencia política de los actores políticos, tanto individuales como colectivos, eh, sin emitir un juicio sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del 2016 respecto al caso Bustamante.
Eh, Acá, y ahí lo enlazo con el segundo punto, es también el rol de las autoridades, creo yo. Acá le hace un flaco favor, yo creo, a la democracia. De hecho, yo creo que la socava el tipo de afirmaciones como la subsecretaria Pound. La subsecretaria Pound, primero lo que hace, desde mi punto de vista, es una opinión política individual. Y ella no es un individuo en el aparataje estatal. Ella es una representante de el gobierno, de un actor colectivo que ha sido legítimamente investido de poder público y que como tal ella debe observar cierta prudencia, debe observar también con ello eh, ciertos cánones de comunicación política que claramente no son los que en el fondo terminó teniendo la subsecretaria. Acá no me refiero a que las personas dejen de tener opinión, que fue un poco el caso de que también salió al paso el ministro Desbordes respecto a la neutralización de su figura política en este nuevo cargo de ministro de Defensa. No se trata de eso, pero sí se trata también de entender, comprender y sobre todo de aceptar que uno deja cuando entra a ser una autoridad pública, uno deja un poco, entre comillas, de ser un individuo particular, individual, sino que también se suma a otra cosa que es mucho más colectiva, eminentemente política, y por tanto hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se hace, y con lo que no se dice, y con lo que no se hace también. También la omisión también es un acto que también es una acción, aunque suene un poco extraño. Y ahí el caso, por ejemplo, me pareció correcto también que otras autoridades del Poder Ejecutivo le sacaran el piso, entre comillas, como se dice políticamente, a la subsecretaria. Yo creo que lo que hubiese correspondido era pedir la renuncia inmediatamente, como un símbolo también de que acá no hay una... Porque eso también es un poco indicio de un cierto desorden en el interior del gobierno. O sea, que cada persona pueda salir diciendo lo que ella piensa sin pensar las consecuencias para el colectivo, para el gobierno, con una marca que no está muy bien considerada actualmente, es doblemente peligroso. Y, y con esto también está el tema que recuerdo una de las tesis sobre el quiebre de la democracia de Arturo Valenzuela, un brillante libro que sacó por allá al 77, que una de las tesis que habla sobre el quiebre, el golpe del 73, es que la politización de los organismos públicos que están llamados a ejercer justicia o tienen un rol tipo fiscalización como la Contraloría, su politización ayudó a socavar desde un punto de vista institucional la situación del 73 del 11 de septiembre. Por tanto, no es por en el fondo hacer política ficción, pero sí también dejar en claro que este tipo de acciones de la subsecretaria no ayudan en nada. Eh, la respuesta, como claramente lo mencionó Yanira, fue de no una aceptación de disculpas, porque claramente acá se actuó creo yo, no se actuó ingenuamente. Y eso tiene que en el fondo tiene que haber una responsabilidad. No en una lógica de culpa por culpa, sino una lógica, tú tienes que ser un sujeto responsable respecto a los otros y las otras, y sobre todo si están en una posición de una investidura de poder público. Acá a mí me llama la atención que en el fondo, o si bien se desconoce por ignorancia, o claramente se conoce y que lo que sería peor aún, les da lo mismo ese tipo de comportamiento. Y que en el fondo, si no se castiga, no se sanciona, en el fondo para mí es que se está avalando de alguna u otra forma. Y eso es preocupante. Yo creo que no estamos en los tiempos
para cabezas calientes. Yo creo que lo que hay que hacer acá es avanzar hacia opciones mucho más moderadas, pero con crítica siempre. Y yo creo que esta cosa de la subsecretaria Baum no contribuye en nada. Y sobre la separación de poderes, solamente para mencionar un punto, sobre el tema del juez Mera, que yo lo venía escuchando, y también es un tema de que desde el mismo Poder Judicial se menciona que es una intromisión del Poder Ejecutivo sobre ello. Acá también hay otro tema y dejarlo los dos abiertos, que también lo podemos discutir otra vez, que también está en el tema de que sigue siendo el Poder Judicial dependiente en términos de presupuesto del Poder Ejecutivo. Entonces, no es solamente una cierta asimetría de poder o dependencia respecto a ciertos nombramientos, sino también tiene que ver un tema con la autonomía propia, por lo menos, de formular tu presupuesto. Eh, Así que son cosas que yo creo que son convenientes de revisar en el caso que el 25 de octubre la opción apruebo es la que obtenga la mayor cantidad de votos y gane, que en el fondo también se revise desde un punto de vista del diseño institucional más profundo este tipo de aspectos, creo yo. Eso, Víctor. Gracias, Claudio. Claudio Fuentes, que está con nosotros, Yanira Zúñiga también. Además, hubo incluso una acusación constitucional, o por lo menos se hizo la presentación de un grupo de diputados respecto de la jueza Donoso, que anteriormente, claro, había posibilitado la salida del autor del crimen de Ámbar. Entonces, en esas condiciones se produce esta acusación, la Corte Suprema rechaza, de hecho, la presentación. Me refiero a esto porque, en definitiva, también ahí está el otro poder, ¿no? Y que quizá es muy protagonista en estos tiempos, eh, pero desde la posición que creo que Yanira también aludía, que es esta posición de comentarista de la realidad y no responsable de la realidad, digamos. Un poco el rol que cumplió en esa declaración la subsecretaria cuando acusa a los jueces, o por lo menos dice que es necesario perseguir su, no sé, sus ideas, digamos, anteriores a los fallos, digamos. Hay una mezcla, digamos, que creo que es interesante lo que plantea Claudio también en términos de cómo está el clima político del país, político en el sentido amplio, institucional, a propósito de esas tesis de Valenzuela que son conocidas, entiendo, bien conocidas, digamos, y especialmente en el área de la ciencia política, obviamente, pero que tiene que ver con cómo la democracia en Chile se pierde en determinado momento. Y creo que le vi algunos seminarios donde él planteaba esto de la crisis de los centros políticos, digamos, ¿no? Que no sé si está de más, yo creo que incluso es pertinente esa discusión, me pareció interesante, ¿no? Yanira Zúñiga. Sí, varias cosas. Yo no estoy tan segura si yo seguiría esa tesis ahora, sin por supuesto descartarla completamente, porque lo que me parece que en estas y otras discusiones que tienen la misma lógica ha venido imperando es una utilización de la crítica política contra el Poder Judicial para robustecer una agenda que es No. muy estratégica para la derecha, para el pensamiento conservador, que es la agenda de represión, ¿no? Como única manera de afrontar las cuestiones del delito, porque, como decía hace un rato, pareciera estar más alineada con esta comprensión del castigo simplemente como una forma de control, y pareciera que en las agendas de izquierda aparecen más esos otros componentes de resocialicemos, hagámonos cargo de la prevención antes que haya delincuencia, etcétera, con todas las complejidades que tiene eso, y además con la necesaria inyección de recursos que requiere un modelo de acercamiento
criminógeno, decir a los factores por qué las personas cometen delitos de este orden, ¿no? Que requieren entonces inversión potente, otras formas también, ya que está implicado el caso del Sename aquí respecto de la niña que estaba en un procedimiento de protección, ¿no? Otras formas también de acercamiento a las cuestiones de las responsabilidades estatales de niños, niñas y adolescentes que son, por un lado, como era el caso de Ámbar, más expuestas a la posibilidad de sufrir delito, ¿no? Son víctimas habituales también más de delito, como al revés, ¿no? Estoy pensando en el caso del imputado, que venía también de una familia, él había sufrido violencia cuando era menor de edad, etcétera, y todo esto está muy, muy documentado, ¿no? Como hay una repetición de ciclos de violencia, hombres que han sufrido violencia, no es inusual que se transformen luego en maltratadores, es decir, por supuesto todo lo que estoy diciendo supone asumir una cierta posición para entender estos fenómenos donde el factor social adquiere más relevancia. Muchas veces las personas prefieren asumir esto como una especie como de carácter idiosincrático del sujeto y asumen que todos son psicópatas, ¿no? Y al individualizar el problema, y entonces aparece mucho más fuerte la respuesta penal, simplemente, ¿no? Como hay una cosa que es solo de este sujeto y podemos desarraigar al sujeto de su mundo social, entonces, bueno, lo encarcelamos y asumimos que no tiene reparación, ¿no? Y yo creo, como yo tengo otra perspectiva del asunto, esto hay que sincerarlo, ¿no? Hay también ciertas discusiones aquí sobre cuáles son las causas prevalentes, pero personalmente creo que hay muy buenas razones para entender que no es casual que tengamos dentro de ciertas poblaciones mayor incidencia de delito y que hay una responsabilidad, sobre todo en un estado como el chileno, que no ofrece a los niños, niñas, ¿no? Pensemos como estos fenómenos que han ido adquiriendo amplitud como el narcotráfico en ciertas poblaciones en Santiago, claramente tienen que ver con la dificultades que tienen niños, sobre todo varones ahí, de pensar en otros escenarios de desarrollo vital que les ofrezcan las mismas perspectivas, ¿no? De reconocimiento, de adquisición de bienes, etcétera. ¿Qué es lo que hoy día están ofreciendo los carteles del narco en esas poblaciones, ¿no? Entonces, claro que hay una cuestión social que está de por medio. Entonces, claro, lo que yo entiendo que está ocurriendo, y recuerdo entonces, mucho antes que esto, las declaraciones del ministro de Justicia, del ministro Larraín, donde hablaba de la idea de empatar los jueces. Y la idea de empatar los jueces, ¿no? De tener jueces de una visión de izquierda y otras de derechas que se neutralicen entre sí, es lo que ha ido también primando en los nombramientos de los reemplazos en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es muy importante porque no solo es el tribunal jerárquico superior, el que puede ir dando las líneas generales de la manera en que se interpretan las normas jurídicas en el sistema, porque revoca sentencias, ¿no? Para decirlo en términos muy simples, es la última palabra en muchos juicios, sino, ojo, por otra razón que es bien, creo que no es siempre del dominio público, pero que influye muchísimo en esta posibilidad de que los jueces de abajo se terminen alineando, por lo que termina fallando la Corte Suprema, que es que la Corte Suprema además tiene el dispositivo de sanciones finales de los jueces. La Corte Suprema califica también a esos jueces, entonces tiene un doble control, les revoca las sentencias y además dice al final del año si lo hacen bien o mal, ¿no? Y pensemos cómo estos jueces díscolos, como el juez Urrutia, que es conocido del séptimo juzgado de garantía de Santiago, cómo lo ha pasado mal, ¿no? El juez ha tenido procedimientos disciplinarios al interior del Poder Judicial porque tiene una visión distinta, ¿no? Entonces, claro que el terreno de la Corte Suprema, el nombramiento de ministros de la Corte Suprema, como ocurre también en Estados Unidos, que hemos visto que es un asunto extremadamente politizado, se ha empezado a politizar con más fuerza en el último tiempo.
Y ahí tenemos, yo coincido también con lo que dice Claudio, todo un desafío en una eventual discusión constitucional, porque no es fácil articular modelos de independencia de poderes, sobre todo el poder judicial, que debe ser un poder independiente porque nos garantiza también a los ciudadanos entonces que no vamos a estar sujetos, por ejemplo, al ejercicio de poder de las policías, es decir, todo esto que hemos visto en estos días, nuestra única esperanza es el poder judicial. Pero para que eso funcione necesitamos que ese poder judicial sea independiente. Y estas declaraciones comprometen esa independencia y además le lanzan señales, ¿no? Al poder, ojo, el nombramiento de los jueces también, no solo los de la Suprema, pasa por las ternas que finalmente, donde hay intervención del Ejecutivo. Entonces, no es verdad, o sea, esta idea del principio de la independencia de los poderes es algo que en la práctica no funciona de la manera tan independiente como querríamos, que es difícil articular porque en algún sentido estas presencias también funcionan como controles. La acusación constitucional también funciona como control, pero lo que está aquí, yo lo digo con mucha responsabilidad en esta última acusación constitucional, es derechamente una intromisión. Es decir, esta acusación constitucional no tiene ninguno de los requisitos para pensar y de hecho, si lo pensamos en términos bien simples, vamos a observar que hay aquí una vendetta más bien política. ¿Por qué solo hay acusación constitucional si fue un tribunal colegiado, integrado por varios miembros, ¿no? que toma la decisión? No lo tomó solo la jueza presidenta, no la puede tomar solo la jueza presidenta. ¿Por qué solo ella entonces está en el banquillo de los acusados, ¿no? Entonces ya ese antecedente nos revela que aquí hay una acusación que tiene un sesgo de otro orden, que no va a prosperar probablemente porque no cumple los estándares para hacer, pero deja instalado el tema, ¿no? Desde el punto de vista electoral sirve, porque lanza el mensaje de esos discursos de nosotros sí estamos comprometidos con el sufrimiento de esas personas, en este caso el sufrimiento de la gente del entorno de Ámbar, de la población de Ámbar, ¿no? que está pidiendo que caigan cabezas, ¿no? Y entonces, claro, ese discurso se alinea, pero se alinea de una manera que es muy hipócrita, porque luego cuando aquí hay que poner fondos para darle una mejor protección a los niños del Sename, no tanto a los que están en posición de régimen de algún sentido de encierro porque han cometido algún delito previo y ahí es necesario resocializar claramente, o cuando están en posición de ser sujetos de protección, como era el caso de Amber, ahí no se pone dinero. Ahí no se avanza en el dispositivo porque en ese dispositivo también hay instituciones privadas que tienen dinero comprometido. Entonces la cuestión es mucho más compleja de la que alcanzamos a ver y los discursos son mucho más hipócritas al final si los medimos con las acciones prácticas que normalmente lo que alcanzamos a seguir, porque esto hay que seguirlo desde una perspectiva macro, no solo desde una perspectiva micro como cuando se mira un caso concreto. El caso concreto es el resultado de muchas cosas. Yanira Zúñiga, prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Claudio Fuentes, director de la Escuela de Administración Pública. Sigamos conversando. Es interesante además esta entrada también respecto del diálogo constitucional. O sea, ¿cómo se podría dar un diálogo adecuado a estos términos que la misma Yanira ha planteado en una convención constitucional, digamos, ¿no? En una asamblea constituyente? Hasta dónde esa discusión podría influir en estos aspectos que se mencionan aquí de la independencia de los poderes, etcétera, ¿no? La Constitución obviamente se pronuncia respecto de los poderes, ¿no? Pero la pregunta sería cómo entonces en un diálogo donde efectivamente pueden haber constituyentes que no sean técnicos en todas las materias, ¿no? Y eso va a suceder con muchos otros asuntos, van a entrar en esa discusión, ¿no? Claudio. Ahí. Ahí. Eh, bueno, ahí, bueno, ahí básicamente primero mencionar que para que sea eso la prueba tiene que ganar. Entonces, y la Claro. gente tiene que ir a votar.
Entonces, y tiene que haber las medidas de seguridad sanitaria, al menos para que eso se dé. Eh, Mira, yo creo que primero yo creo que va a ser complicado, es complejo. Eh, Nosotros y nosotras tiendo a pensar, no hemos sido tan socializados en la discusión, la crítica constructiva y en la aceptación de la crítica. Eh, Hay eventualmente un grupo, yo creo, muy minoritario de personas que está entrenado en esas lides, pero no, eso no es una habilidad que esté totalmente distribuida en la población, creo yo, como un tema de habilidad. Un tema de conocimiento también, eh, también si, cómo tú también vas a dialogar en base a qué conocimiento posees, en base a quién te puede también asesorar. Entonces, y ahí es clave desde mi punto de vista de quiénes van a ser los elegidos y elegidas para una eventual convención constitucional. Entonces, pensando, haciendo política ficción, pensando que gane la prueba y que gana la convención constitucional, yo al menos todavía no tengo muy claro cómo sería eso, si no sé si se tienen que generarse reglamento al interior, seguramente se van a generar comisiones, tiene que haber, cómo van a, qué tipo de rol van a cumplir, no sé, por ejemplo, los partidos, por ejemplo, si van a haber convencionales que van a ser de partidos, cómo los partidos van en el fondo, a apoyar ese proceso. En el caso de los candidatos sin militancia política, que van a tener soporte o no van a tener soporte institucional, en el sentido del asesoramiento, porque acá van a haber muchas materias que son altamente técnicas y que algunas de más fácil digerir que otras, otras no tanto, una cantidad de materias también bastante, si uno sigue cómo ha sido la historia de nuestras constituciones en tanto contenido, seguramente no va a ser no vamos a tener una constitución muy reducida, creo yo. Una constitución mínima como algunas voces hayan dicho. Eh, Así que yo no sé, la pregunta es muy compleja, creo yo, como para aventurarse con un juicio absoluto, pero yo creo que en gran medida va a estar influenciado por quiénes van a ser las personas electas, en el fondo. Y ahí, y cómo va a estar distribuido, no sé, por ejemplo, imagínate si fuesen puros economistas, o si fuesen puros abogados y abogadas, o si fuesen puros sociólogos, puros periodistas, va a ser, habrían sesgos, habrían sesgos quizás por formación, que son, y quizás que son hasta naturales en ese sentido. Entonces, ahí la constitución, la composición, mejor dicho, la distribución de saber, experiencia, de clase también, fondo de clase social, para mí son bastante importantes como elemento antecedente hacia lo que tú propones. Además está el tema de los dos tercios de acuerdo, que, que ya ha sido discutido en ese sentido, que también es la regla, que seguramente en algunos aspectos va a ser más fácil de lograr que en otros. Eh, ¿Cómo se va a venir? Así que, no sé, yo el tema ahí, varios puntos, y con eso primero termino. El tema, primero que estén las condiciones para para el plebiscito. Ya se determinó que fuesen un día, ya se determinó que fuesen de día a 12 horas, hay que ver las medidas sanitarias, ya se determinó que cada uno tiene que tener su lápiz de grafito para ir a votar y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que, hay que yo creo que esperar primero y tratar de que el fondo también este plebiscito se dé en un ambiente
más, más, más sano en en toda su dimensión y sus distintos significados, creo yo. Eso. Claudio Fuentes, claro, porque además en la Constitución hay un capítulo para el Poder Judicial. O sea, cuando se discuta ello, va a abrirse la discusión, obviamente. Yanira Zúñiga. Sí, yo ahí creo que estamos en un escenario complicado en general para la discusión en el plano de una convención constituyente, porque como hemos visto que hay un sector de la derecha que se ha ido engrosando, ¿no? Personas que antes decían, no sé si en realidad yo creo que no con tanta convicción, porque me resulta rara el cambio tan fácil de posiciones políticas, pero claro que un grupo que siempre ha estado resistente y que se veía precisamente con el acuerdo que se tomó que dio inicio a la posibilidad de discutir una nueva constitución y que firmaron, era muy claro a regañadientes, ¿no? Como la gente de la UDI, basta ver las fotos simplemente de la presidenta de la UDI en ese momento para darse cuenta que no estaba firmando eh, con yo diría con confianza en ese proceso, y luego a ese grupo de personas que se han mantenido una resistencia, yo diría, explícita, se han sumado otros grupos como gente de Bópolis o gente de RN, no sé si necesariamente habría que calificarlos como más moderados, pero que por lo menos habían guardado algún silencio, ¿no? Y entonces eso significa que tenemos una coalición de gobierno que tiene un buen número de sus miembros que está más bien en una posición de rechazo para luego regular las cuestiones del plebiscito y la eventual convención constitucional, se requieren también consensos importantes y entonces esa posición de rechazo lo que hace también es mantener una posición de reserva respecto de condiciones, yo diría no óptimas, sino razonables, simplemente democráticas, voy a utilizar otra expresión, para discutir, ¿no? Y entonces tenemos un retraso bien importante para las cuestiones del plebiscito. Por ejemplo, no sabemos necesariamente, recién se acaba de aprobar, facultades al CERVEL para tomar otras decisiones más generales que son necesarias para garantizar simplemente la información que el Estado debiera, no porque le guste o no al gobierno, sino que está obligado a trasladar a la ciudadanía respecto de las condiciones de ese plebiscito y de lo que se está decidiendo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente hoy día no tiene claro qué es una convención mixta y una convención constitucional, ¿no? Esa cuestión que es central en la decisión del voto no está aclarada porque no hemos visto ninguna campaña pública para aclararlo. Entonces, tenemos condiciones que hay que decirlo, no son consistentes con esa idea democrática, ¿no? De la que nos ufanamos habitualmente en Chile, eh, que dice en relación con la garantía de la información que se proporciona a la ciudadanía. Y luego, con mayor razón, no todo el dispositivo para armar la Convención Constitucional, que está teóricamente asociado a un reglamento que debiera dictar la propia Convención, si es que llega a ser elegida esa modalidad, también está siendo objeto de esta resistencia, pero una resistencia, yo diría, para utilizar una expresión de sociología, ¿no? de Pierre Bourdieu, una resistencia solo oficial, porque la gente que trabajamos del derecho sabemos que los especialistas los constitucionalistas de derecha ya están armando su proyecto de convención constitucional, de proyecto de discusión, que es la pregunta que hacía Víctor. ¿Cómo se discute ahí? ¿Cómo hacemos para que las personas que lleguen no tengan condiciones apropiadas de debate que permitan también lo que mencionaba Claudio, que esas otras capacidades que son adquiridas normalmente por formación, por trayectoria política o por formación profesional, ¿no? De mayor conocimiento, de mayores, entre comillas, armas de debate,
no terminen pasándole la cuenta a personas que puedan llegar a la convención constitucional que no tengan trayectoria política, que era el imaginario que se estaba promoviendo en esta discusión. La posibilidad de que lleguen ciudadanos y ciudadanas, simplemente, ¿no? Posibilidad que ya sabemos que está reducida porque no se mejoraron sustantivamente, se mejoraron un poco, pero no sustantivamente las posibilidades de que vayan independientes. Así que el mejor escenario para independientes es que al final también sean arropados por partidos políticos. Y la pregunta es aquí, ¿cuáles van a ser los perfiles de personas que van a apoyar los partidos políticos? ¿No? El político o parte de sus cuadros militantes, etcétera, que ya con cierta trayectoria, o al contrario van a apoyar y van a prestarle esos cupos a dirigentes sociales, ¿no? Y esa es una de las preguntas bien relevantes para saber cuál es el perfil. O sea, podemos seguir con cierta inercia y que lleguen personas vinculadas al mundo de los partidos con todos los problemas que eso tendría, porque justamente el proceso constitucional quería ir en otro sentido, ¿no? Abrirse a la comunidad en fórmulas participativas, no tanto en el sentido de que no sea solo un congreso constituyente, idea que acaba de reflotar también la UDI, ¿no? Claro. Sino con la idea de que sea realmente una cuestión social, ¿no? Y si a eso le sumamos que no tenemos claro cómo vamos a discutir, ni la izquierda, creo, todos estos problemas que ha demostrado la izquierda para articularse en una sola visión del problema, y los cruces internos, la posibilidad de no afiatar todavía una posición, digamos que al menos tenga una base común. Claro, acaba de salir un video que muestra que todos están llamando a votar a prueba, pero esto es más que solo llamar a votar a prueba, es ponerse de Obvio. acuerdo en cómo se distribuye la franja, cuáles son los perfiles, cómo va a ser ese reglamento de la Convención Constitucional, eso requiere más. En ese sentido, la derecha obviamente tiene un proyecto común que la aglutina más, que es que esto no avance, ¿no? O avance lo menos posible, es decir, el proyecto de constitución sea lo más parecido a lo que hay ahora, ¿no? Y eso es más fácil de articular que lo otro. Entonces, ¿cuál es mi punto? Yo creo que es necesario, y claro, la pandemia no ayuda mucho a estos efectos, es necesario empezar a explorar por parte de la izquierda al menos metodologías que permitan en esa otra discusión constitucional articular una mayor participación de la ciudadanía. Hay metodologías hoy día, quizás ahí sí ayude la pandemia, que se han utilizado en otros procesos, que permiten un contacto o una especie de escrutinio de las discusiones constitucionales por vía de plataformas de Internet, con algunas modalidades parecidas a las que hoy día la gente utiliza habitualmente, ¿no? Algún tipo de likes o cosas así que permitan generar insumos para que viéndolo a tiempo real la gente se manifieste si la discusión o los giros de las discusiones van en el orden de sus preferencias políticas, ¿no? Y eso permite una circulación que tienda a empoderar de mejor manera a las personas que tienen menos trayectoria política y van a tener menos staff de expertos. Y ahí yo creo que los partidos de la oposición tienen una responsabilidad, que es tratar de articular un grupo de expertos, no para sustituir a la ciudadanía, sino em, para prestarle armas de discusión a sabiendas de que los mejores fondos hoy día, los expertos de la derecha son expertos pagados, los expertos de la izquierda, en cambio, son ad honorem. Pero aunque sean ad honorem, seguramente hay gente que quiere trabajar y es necesario articularlo. Yo lo que quiero decir es que ese proceso está así muy retrasado, No está, claro. considerando los tiempos que están ya calendarizados. Todos sabemos que está muy retrasado y seguramente, aunque haya muy buena voluntad, no se va a llegar a un resultado óptimo, que es muy, muy lamentable, ¿no? Que no se haya avanzado suficientemente en decidir las reglas del juego de la propaganda electoral para el plebiscito y las otras materias que ya he comentado. Yanira Zúñiga, que está con nosotros, Claudio Fuentes también. El proceso de discusión constitucional, claro, no tiene contemplado tampoco otros mecanismos que no sean los mecanismos de la propia convención o de la propia agrupación de personas que finalmente dé la discusión. Más bien hay una serie de mecanismos que permiten que eso se dé y que falta todo lo demás, digamos, como bien dice Yanira, pero tampoco está contemplado, excepto los plebiscitos de entrada y de salida,
un rol más activo del resto de la sociedad. Probablemente porque se los planteo también como duda, porque es la sociedad la que tiene que generarlos, no necesariamente la institucionalidad lo va a asegurar. Pero en el registro histórico cercano, el proceso de diálogo constitucional abierto en el gobierno de Michelle Bachelet eh, fue un espacio en que participó varios cientos de miles de personas, pero también fue un espacio donde se tensionó en esos discusiones más bien asambleísticas, digamos, donde se tenía que sancionar ciertas posiciones generales por territoriales, ¿no? Hubo una tensión muy dura respecto de los partidos, del rol de los partidos. O sea, quienes vivieron muy de cerca el proceso, quienes cumplieron todas las etapas de participación en ello, lo que relatan es que fue efectivamente un momento en que se anticipó esto que después se transformó en un dato estadístico incluso de las encuestas de opinión, que es que los partidos no pudieron entrar con ninguna propuesta, a pesar de que tampoco la habían elaborado mucho, pero al momento de instalarse en la asamblea eran duramente rechazados. Y si uno ubica otros procesos de participación abierto, como pueden ser los plebiscitos del Noma FP, qué sé yo, que nuevamente son un mecanismo de participación masivo, mucho, mucho más masivo, digamos, que lo que normalmente hace una consulta sobre un aspecto determinado, fue nacional, también contempló una muy baja preponderancia de los partidos políticos. Más bien fueron voluntarios, fueron grupos organizados en torno a, en ese caso, una coordinación nacional, que era la coordinación del NOMA FP. Y así, o sea, es como que la sociedad, se lo planteo también para pensarlo desde el trabajo de ustedes, digamos, desde la labor académica además que realizan, pero pareciera que la sociedad cuando puede participar, no quiere participar de las formas institucionales en que se ha delimitado esa participación hasta acá. Claudio. Eh, o sea, la, el proceso que llevó a cabo en el segundo periodo de la presidenta Bachelet participaron alrededor de 100.000 personas, parece. Una cosa así. Algo más, sí. Eh, ¿Algo más? Sí. Eh, y el tema de la participación, en el fondo, de acuerdo a un documento del PNUD, que es de más o menos el 2015-2016, nos habla que desde el retorno a la democracia del 90 hasta más o menos el 2010, es decir, 20 años, los 20 años que estuvo la concertación en el poder, se dieron movilizaciones del tipo sectoriales, es decir, movilizaciones que eran más bien acotadas a una área del gobierno y administración del Estado, típicamente salud, educación, eh, y ese tipo de profesores también, ese tipo de movilización, y a partir de 2010-2011 comienza un periodo de movilizaciones mucho más masivas, de carácter estructural, y que apuntaban al cambio no solamente a rebajar, no sé cómo era, como alguna vez había pasado, a rebajar el precio del boleto escolar, sino que en el fondo a discutir la gratuidad, el acceso a la educación superior, en este caso. Ahí ya tenemos un primer cambio que en el fondo, un primer macro cambio, que es el alcance y el ámbito de demanda por parte de las personas, de los movimientos. ¿Qué pasó acá y qué no pasó anteriormente? Fue que en el caso de... Esto comienza el 2010 con el tema del medio ambiente, en el primer año de Piñera. Y lo que va teniendo esto es que, a diferencia de los movimientos anteriores, una de las opciones que se maneja es también porque la derecha no tiene presencia en los grupos, en ese tipo de grupos que son movilizados. Al no tener presencia o participación, no tiene control sobre ellos, control que sí tenía, en este caso, en mayor grado, la concertación.
Eso es un punto. El segundo punto vendría siendo que eh, empiezan a ser masivas también porque más gente se va adhiriendo a a la movilización y eso va dando cuenta de una cierta empatía, o claramente es empatía, en el fondo, yo no marcho contigo, pero yo sí te apoyo en lo que tú estás luchando. Eso se dio muy fuertemente con el tema de la educación. Sin ir más lejos, los principales líderes y lideresas llegaron al Congreso, Carol Cariola, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson. Una de las críticas hacia eso era que, bueno, se estaba institucionalizando y controlando sector estudiantil, universitario, pero por otra parte, desde mi punto de vista también fueron nuevos aires al Congreso y lo que también empezó a abrir la posibilidad de discutir una mayor proporcionalidad del sistema electoral de la elección de los legisladores, por ejemplo. Y que también eso también influyó en que llegara después el Frente Amplio como tercera fuerza al Congreso Nacional. Eh, y de ahí estuvo un poco más calmado el periodo Bachelet. Se trató de canalizar institucionalmente el tema constitucional. Eh, el ministro de Borde, siendo presidente de RN antes de asumir, dijo bueno, después de unos 5 o 4 años dimos cuenta que el proyecto de la presidenta de Chile no era tan malo y que nuestra posición de oponernos por oponernos no había sido positiva. También da cuenta de el obstruccionismo de mala fe también que hay y que hubo en ese momento por parte de la derecha. O sea, prácticamente me niego a discutir porque básicamente porque no quiero, básicamente porque no me gusta tu idea, básicamente porque no me representa, básicamente es como lo que se ha estado hablando, lo que escribió el hijo de Susan Sontag, me acuerdo de la tercera, sobre la política de la cancelación. En el fondo, ¿a qué va esto? Que si tu idea a mí no me gusta, yo la veto, yo la obstruyo, yo la obstaculizo, yo te bloqueo, básicamente. Y ese tipo de estrategia, de táctica, se está dando a muchos niveles. De hecho, la podríamos ver lo que estamos pasando como del populismo penal que mencionaba Yanira con el tema de ¿cómo se llama?, de la bancada de diputados y diputadas de Evópoli y de RN, e incluso también de Marcelo Chilen del PS, que también había mencionado su apoyo a esta acusación constitucional. En el fondo, una cierta cancelación de esto, de esta jueza. Lo mismo pasó con el Carol Baum respecto a la misma jueza. Yo lo veo al interior de la política universitaria también, que pasa bastante. Eh, Entonces, y bueno, ¿qué más, qué más, qué más a decir de esto? Eh, Creo que yo todo eso, toda esa estrategia al final lo que van promoviendo, obviamente es un cambio en el tipo estamos pasando de una política de representación a una política mucho más del asambleísmo, eh, que también es de un cierto grupo, no tampoco está tan masificado, sino que tiene buena prensa en el fondo, uno podría decirlo así. Pero tampoco es tan más uno cree pensarlo. Eh, y de nuevo volvemos al mismo punto que habíamos mencionado anteriormente. ¿Quiénes son los que son los que participan? Son los que tienen mucho más experiencia, más habilidad y más competencia en esto. Estudios sobre plebiscitos de democracia directa, por ejemplo, han mostrado en el caso de Canadá, a través del profesor Altman, que al final los que terminan participando eran hombres blancos con alto capital cultural. Y los otros convencionales, los otros asambleístas o los otros constituyentes, que podrían haber sido afroamericanos, no sé, musulmanes, cristianos,
luteranos, mujeres, eh, personas con menor nivel educacional. Si bien son parte de ese grupo que puede tomar decisiones, al final no tiene voz dentro de ese mismo grupo. Entonces, también retomando un punto anterior. Y a mí, y con esto termino este punto, a mí lo que me preocupa es de toda esta asamblea, o esta lógica mucho más que en el fondo se ve como participativa, también es una cierta lógica es una hipótesis, ya que también es una cierta lógica de mantener lo que está, básicamente. Cuando todo es mucho más, porque es mucho más difícil solucionar las cosas o una estrategia en el fondo de prolongar los conflictos o de no resolver, eh, o de efectivamente vamos a tener que avanzar hacia otro nivel de entendimiento que aún no lo sabemos cómo abordarlo. O sea, también hay que sincerar también de que en el fondo los lentes de análisis de la política actual tenemos que empezar a abordarlos con otras coordenadas, yo creo, de análisis, porque al menos lo que yo estoy viendo y mi experiencia lo que me va mostrando de gestión universitaria y académica es que hay en un mismo espacio convergen etos muy distintos y que generacionalmente y que está marcado generacionalmente también muy fuerte. Por tanto, esta reflexión yo creo que tenemos que ir avanzando tenemos que ir avanzando y dialogando mucho más. Yo creo que lo principal ahí con estos cierros es tener una capacidad de diálogo, de respeto, de tolerancia a las opiniones divergentes, en el fondo, y no caer en abusos o en ciertos actos de acoso, discriminación o violencia porque no se comparta cierta posición o cierta opinión. Eso. Ujú. Claudio Fuentes, que está con nosotros, y Yanira Zúñiga, está Miguel Ángel Millar también en el estudio. Miguel. Sí, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos para Sí. despedirnos. Eh, sí, dos temas que eh, teníamos anunciado. Uno, bueno, tú lo anunciabas ya y yo no quiero dejar de mencionarlos. Y no sé si van a ser el tema o no de la conclusión de la conversación de hoy, pero no quiero simplemente dejar de mencionar la situación, lo voy a decir así, del Machi Celestino Córdoba, la prolongada huelga de hambre, eh, y la preocupación que en el territorio del sur eh, distintos sectores expresan por lo que ocurre en torno al Machi Celestino, pero también en torno al pueblo mapuche. Eso es una cosa. La forma en la que el estado de ánimo de todos ha sido cruzado a propósito de lo que se ha llamado un atentado incendiario con pérdidas millonarias en el sector de maquinaria forestal en la región de Los Ríos en los últimos días, creo que el martes en la tarde, eh, nos hace insistir en que no es un tema presente solo en la llamada región de la Araucanía, sino todo el sur de Chile de una o de otra manera está atento a lo que ya está ocurriendo. La verdad no sé cómo vincular las cosas, sé que tengo que vincularlas, pero no sé cómo hacerlo porque me preocupa hacer un estropicio de todo. Eso es una cosa, pero y otra cosa que tampoco quiero dejar de mencionar, aprovechando que tenemos a dos académicos participando, protagonizando la conversación de hoy, lo conversábamos ayer en la tarde, Víctor, en la situación tuvimos elección en la Facultad de Arquitectura y Artes. El resultado ya lo sabemos, 14 y 18 votos en favor de la lista de la candidatura del profesor Pinto de Aguiar. Pero además yo quería subrayar esta declaración de los estudiantes, a este acto simbólico de instalar una mesa, una mesa electrónica, una mesa también simbólica y solicitar la opinión de sus compañeros de facultad. Finalmente entiendo que solo participaron los estudiantes de arquitectura respecto de este momento político de su facultad, reclamando participación. No sé si reclamando, yo leí la declaración de los estudiantes y claro, probablemente desde esos años 80
en los que uno participaba de esas discusiones como estudiantes a la manifestación que tienen los chicos hoy en día, uno lo hubiese hecho de otra manera. Pero bien, ahí está su gesto y yo quiero tratar de entenderlo y valorarlo con todo el contenido político que tiene. Esas dos cosas a lo mejor para terminar. Ahora ya nos quedan 7 minutos, pero bueno, el tiempo es de los protagonistas de la conversación. Víctor. Yanira Zúñiga. Sí, yo diría dos cosas respecto de la cuestión del Machi Celestino Córdoba. Claro, yo ahí creo que hay una cuestión que ha costado mucho instalar y que renueva el problema siempre sobre los mismos ejes. Digo, más allá de, por supuesto, toda la reivindicación que hay de derechos, entre otros de autodeterminación, de reconocimiento de las comunidades indígenas, en particular del pueblo mapuche. Me estoy refiriendo a la cuestión de cómo circulan la protección de los derechos de esas personas e incluso también la atribución de responsabilidad penal cuando procede, y que cuesta incorporar los beneficios especiales que, como decía en una oportunidad anterior, los convenios internacionales, en particular el convenio 169, prevén, ¿no? Y cuesta, ¿por qué? Porque además estas personas son juzgadas normalmente por los crímenes, es decir, los actos que cometen cuando son sometidos a un proceso criminal son calificados con las normas más severas del sistema jurídico, desde actos terroristas. Bueno, en este caso al final se descartó, entiendo, por la corte respectiva la calificación de terrorista, pero además las penas que se le aplican son muy altas y eso renueva el problema de luego son sometidos a un régimen carcelario más estricto todavía. Y eso lleva a que la única modalidad que tienen de reclamo, porque sus recursos no son acogidos, es la huelga de hambre. Si hay casos hoy día de huelga de hambre en Chile, son siempre de personas privadas de libertad que pertenecen al mundo mapuche. Y eso nos está hablando de un problema, ¿no? Que debemos hacernos cargo, más allá del caso, por supuesto, hay urgencia en el caso del Machi, Del Machi. pero hay normas que permiten justificar, como de la misma manera como se justificó la medida alternativa de cumplimiento de sentencia para el caso de otras personas, no solo para el caso de la persona que mencionábamos en el caso de Ámbar, sino que es una medida regular en Chile. O sea, la posibilidad de cumplir alternativamente, incluso en casa, es algo que se hace con mucha regularidad, ¿no? Y entonces aquí, además de eso, hay unas reglas especiales que obligan a tomar en cuenta, como decía en una oportunidad anterior, la situación o el vínculo que hay de las personas de estas etnias con su propia comunidad. Por lo tanto, no estamos hablando de nada que se salga de los contornos del derecho. Y esto es importante decirlo. Mm. Yo espero que se apliquen, por supuesto, estas normas. Y respecto de la segunda cuestión, eh, yo tengo más bien una opinión a favor de un aumento, de un mejoramiento de la democratización en el caso de la universidad. Eso incluye la participación en estas elecciones relevantes, ¿no? Sobre todo en el plano de las elecciones. No estoy tan segura de si todo esto corra con los mismos votos para decir luego currículum. Me parece que hay razones para que el currículum tenga una mayor presencia de quienes nos dedicamos a eso, ¿no? Sin excluir, por supuesto, completamente a los estudiantes. Pero sí me parece que en estos casos perfectamente debiera, por un lado, incluirse a personas que forman parte de la comunidad universitaria que no están incluidos, no solo los estudiantes, ojo, hay profesores y profesoras hoy día que no votan en elecciones relevantes, de jornada completa, categoría 4, de jornada completa, planta adjunta. Eso, en mi opinión, es intolerable. Y también me parece que es muy preocupante, ¿no? Y que no es compatible con estándares democráticos que el personal administrativo no tenga tampoco decisión en estos asuntos. Pensemos además, si lo comparamos, que el personal administrativo forma parte constantemente de la vida de la comunidad universitaria.
los estudiantes y las estudiantes forman parte, la mayoría de ellos, de manera transitoria, sus 4, 5, 6 o más años de estudio, pero de manera transitoria. Es decir, yo diría que incluso hay más razones para incluir al personal administrativo por la manera en que los afectan. Hay un principio democrático, con esto cierro, resuelve con carácter general la pregunta de quiénes votan para qué. ¿Y qué es? Bueno, ¿quiénes votan? Los que están afectados por las decisiones. Y la afectación de esas decisiones es mucho mayor, ¿no?, por la vinculación en todo ese personal que en el caso de los estudiantes. Esto no estoy diciendo para excluir a los estudiantes, estoy diciendo que la inclusión de los estudiantes no es el único problema, ni es el más crítico, en mi opinión. Ujú. Gracias, Yanira. De Víctor. acuerdo. Claudio Fuentes. Bueno, sobre el caso del Bachi Celestino Córdoba, eh, bueno, a mí me faltan elementos de conocimiento y competencia del ámbito del derecho acá penal y temas de derecho indígena. Lo que sí puedo ver es que ahí yo me sumo, no me queda más que sumarme a lo que dice, porque lo comparto también, a lo que dice Yanira respecto al cumplimiento de las penas de manera alternativa. Entonces acá también yo creo que falta, a mí por lo menos me falta también saber de cómo en otras realidades, tomando el derecho comparado, por ejemplo, cómo se lleva a cabo el tema de este tipo de cumplimiento en casos alternativos, de qué efectos tiene, qué consecuencias, en el fondo si son medidas más positivas, creo yo, me tiendo a pensar que sí, y no vería en el fondo un obstáculo al por qué también no se pudiese implementar en el caso chileno. O sea, lo que menciona Yanira respecto a que en el fondo acá hay un patrón, porque así uno lo puede definir respecto a quiénes son las personas que llevan a cabo la medida extrema de huelga de hambre. Eh, Más que un botón de alerta, tiene que ser una cosa que tiene que ser abordada. O sea, si ya está, si ya en el fondo sabemos cuál es el patrón, cuáles son la caracterización de ese patrón, quiénes son las personas que tienen tendencia a ese patrón, en el fondo es porque el problema existe. O sea, y el problema, y además no es solo penal. O sea, eh, yo creo que en el fondo la estrategia de reducirlo todo a lo penal eh, es un error, y que es un error que ha sido también transversal a los gobernantes, o sea, no, con ciertos matices más, matices menos, política del reconocimiento a través del programa de Orígenes, del presidente Lago, el superior, que obviamente no tuvo, no sé, el objetivo, el resultado que se tenía, con toda la lógica multiculturalista de Charles Taylor y todo ese cuento de la experiencia canadiense, nos falta demasiado, en el fondo, para llegar a algo que en el fondo sea aceptable y que en el fondo podamos tener un ambiente de mayor entendimiento, diálogo y colaboración entre las partes que están en este problema, que no es un problema solamente de tipo penal. Y sobre el tema de la política universitaria, eh, comparto lo que dice Yanira. Yo creo que no creo que no debe haber como un primer supuesto, yo creo que no debemos tener miedo a la participación, no debemos tener miedo a la democratización, no tenemos que tener miedo a una expansión de derechos del tipo de- de tener capacidad de opinar, de resolver y de tomar decisiones. También me sumo al hecho de que dice Yanira respecto a que más que los estudiantes que son actores pasajeros de toda esta historia, el- los funcionarios administrativos debiesen tener una voz en en este tema. De hecho, hay personal administrativo que está mucho más tiempo que los mismos plantas académicas de los profesores. Entonces, ahí también hay un desbalance. Y también yo creo que esto hay que entender también que en el fondo las decanaturas, las distintas votaciones, esto
no es el poder por el poder. Acá tiene que haber un proyecto detrás, tiene que haber una serie de propuestas, de decisiones, de evaluaciones de carácter honesto, de un programa de gobierno que sea auditable, que sea con rendición de cuentas y que en el fondo que también exista ciertas, en el fondo, consecuencias si es que no se cumplen las cosas, si es que lo que se promete en el fondo no tiene buen puerto, o que algo que no fue bien planificado, por ejemplo. Nosotros tenemos que avanzar también hacia una rendición de cuentas mucho más fuerte desde las propias autoridades, creo yo, de la universidad. Tanto nosotros como, por ejemplo, yo que soy director de escuela, Yanira que es prodecana, los decanos, la decana, directores de instituto, en el fondo también preguntarnos qué hemos hecho. ¿Tenemos un plan que tenemos que desarrollar o solamente es porque tenemos más votos que el otro candidato? ¿O porque en el fondo el headhunter funcionó mejor que en ti, que en otra persona? Esto no es el ejercicio de la labor de la gestión académica, la gestión universitaria, de la labor docente, en el fondo, con toda la importancia que tiene la universidad y sobre todo la importancia que tiene esta universidad en esta región, nos tiene que llevar mucho más allá de reflexionar del poder por el poder, sino que el poder como medio. Y el poder como medio, en la lógica de Maquiavelo, tiene que tener algo, tiene que tener una sustancia. Uno puede ver de repente que la lógica del voto por el voto, de la búsqueda del voto al interior de las facultades, termina quizás perdiendo la esencia de lo que debiese ser quizás una elección del calibre de una decanatura, por ejemplo. Entonces también ahí lo que habría que ver, y con esto cierro, es también preguntarnos, por ejemplo, hacer unas evaluaciones también de la gestión de las decanaturas, de las gestiones de los institutos, de las gestiones de las escuelas, el rol que tienen también las distintas partes para que también las otras cosas se concreten, lleguen a buen puerto, porque en el fondo nosotros somos una comunidad, y en esa comunidad tenemos responsabilidades, tanto como derechos. Pero también tenemos que ver qué es lo que hemos hecho, para pensar también en qué queremos hacia el futuro. Eso. Gracias, Claudio. Claudio Fuentes. Víctor. Sí, o sea, yo iba a recordar nomás Sí. que hasta nuestros queridos clubes deportivos tienen comisión revisora, ¿no? Y cumplen un rol al final de cada periodo. Pero bueno, ese es otro lugar de la sociedad. Se dan otras dinámicas. Miguel. Si no, despedirnos nomás, darle las gracias a Yanira y a Claudio por la conversación de hoy. Vamos a volver el próximo jueves. A todos quienes nos escuchan, recordar que hoy día comienza el Festival Tocata y Radio Universidad Austral de Chile va a estar transmitiendo algunas de las alternativas, tocata.cl, para revisar todo el programa y precisamente las intervenciones de la radio que se concentrarán en la tarde de hoy, el día viernes y el día sábado. Entiendo que tú mismo vas a estar conduciendo algunas de esas presentaciones, Víctor, así que www.tocata.cl para seguir la programación. A Yanira y a Claudio, muchas gracias. Y los temas permanentes, yo siento que lo que estábamos conversando hoy día, tanto el tema de la violencia de género y todas las implicancias a través de las cuales uno puede entrar o salir a los últimos episodios que han llamado la atención de toda la comunidad nacional, por una parte, pero además lo otro, lo que estábamos hablando, la situación del Machi Celestino, la situación del pueblo mapuche y particularmente también el proceso de democratización universitaria. Creo que debiéramos, por lo menos nosotros, Víctor, a la luz de esta conversación con la participación de... ¿Debiéramos votar, dices tú? O sea, yo sí, pues a propósito de... yo me estaba preguntando en qué mesa me correspondería a mí. No sé si preguntándose, ando, Sebastián me está apurando, pero claro, nuestra preocupación a propósito de la participación, el regalo de la participación en esta conversación de Claudio y de Yanira es ver cómo los incorporamos como temas permanentes dentro de nuestra programación, Víctor. Eso. Gracias, Yanira. Bien, pues. Gracias, Claudio. Que estén bien. Saludos. Chao. Nos vemos, gracias. Chao, Yanira, Claudio. Chao, Nos gracias. encontramos. Sí. Nosotros al mediodía. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado
República de los Ríos. Más comunicación.